Hola estudiantes. Bueno, esta será la clase de Ciencias Naturales, ¿ya? Conmigo, profesor Matías. Y lo que haremos en esta clase será retroalimentar unos objetivos de aprendizaje correspondientes al año anterior, es decir, al año 2019. Eh, Específicamente objetivos de aprendizaje respecto a las propiedades de la materia y respecto al cálculo de masa, volumen y temperatura de las propiedades de la materia, es decir, de ciertos objetos. Estos objetivos de aprendizaje los abordamos, ¿cierto? En la prueba inicial, la prueba de diagnóstico que realizamos, y el objetivo es reforzar las debilidades en estos objetivos en base a los resultados obtenidos. Ahora, como pueden ver en esta guía, que es la guía número 7, será el objetivo de aprendizaje organizar conceptos sobre las propiedades de la materia. Ustedes tendrán que organizar en una actividad ciertos conceptos que veremos dentro de la guía sobre las propiedades de la materia y luego tendrán que calcular la masa de algunos líquidos usando operaciones matemáticas básicas como sumas, restas. También lo harán en la actividad. Iré explicando cada ítem y dentro de cada ítem tendremos una actividad, dentro del ítem 1 una actividad de inicio y dentro de los otros ítems tendremos las dos actividades que ustedes deben desarrollar, ¿ya? Las actividades, por así decirlo, eh, que el trabajo suyo. Bueno, el primer ítem, estados y propiedades de la materia. Ustedes saben que todo lo que pueden ver a su alrededor, ¿cierto? Una planta, un edificio, un árbol, un vehículo o cualquier ser vivo, ¿cierto? Eh, Corresponde a, a algo formado por la materia, ¿cierto? ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene, ¿cierto? Cierta masa y cierto volumen. Masa lo podemos, al tomar un aparato tecnológico, un celular, al tomar un cuaderno, ¿cierto? Un cuaderno tiene masa, ¿cierto? Un peso, y tiene cierto volumen que es el que ocupa, ¿cierto? Ahora, en la masa y el volumen son las propiedades físicas de la materia, ¿ya? Y ustedes deberán realizar la tabla que dice actividad de inicio. Es una actividad para focalizar el contenido. ¿Qué sabemos sobre los tres estados de la materia? Aquí tenemos ejemplo, salen tres cuadritos vacíos, luego característica, sale agua sólida, agua líquida, agua gaseosa. En ejemplo, arriba de agua sólida, ustedes colocan un ejemplo de agua sólida. Luego tenemos agua líquida, ustedes escriben arriba un ejemplo de agua líquida. Luego agua gaseosa, ustedes escriben arriba un ejemplo de agua gaseosa. Y lo de abajo corresponde a dos preguntas. La primera es, ¿tiene forma definida? Ese ejemplo, por ejemplo, en agua sólida, un cubo de hielo o el agua sólida, como ustedes quieran, ¿tiene forma definida? Ustedes colocan sí o no. Luego, ¿tiene volumen definido? Sí o no. Esas son las dos cosas que tienen que hacer, tanto con agua sólida, agua líquida, agua gaseosa. Un ejemplo para cada uno, arriba, ¿cierto? En los cuadros, y responder sí o no a las preguntas que están acá. Luego de ello, siguen repasando el contenido o leyéndolo junto al video, ¿cierto? La materia puede encontrarse generalmente en tres estados físicos, como ustedes los conocen, sólido, líquido, gaseoso. Aunque la mayor parte de los objetos, ¿cierto?, están fabricados con materiales sólidos, por ejemplo, una botella, una bicicleta, un sillón, un automóvil, un poste del alumbrado público, ¿cierto? Todo eso es sólido, ¿ya? Pero la materia, ¿cierto?, como recordarán, está formada por pequeñitas partículas, ¿ya? Que están unidas entre sí por fuerza de atracción y en constante movimiento. Es decir que, si ustedes se fijan acá, dice sólido, que es el primer estado, y sale una roca, una piedra. La piedra, ¿cierto?, está formada por muchas moléculas pequeñitas, ¿cierto?, pueden ser minerales, ¿cierto?, o silicatos o granitos, y esas están en constante movimiento. Cada uno de los estados de la materia, ¿cierto?,
tiene cierta unión y movimiento de partículas. En algunos estados es más y en algunos es menos, ¿ya? Y eso es lo que explica esta tabla comparativa de los tres estados, donde tenemos un sólido, una piedra, un líquido, un vaso de jugo de naranja. Hay que tener en cuenta acá que el líquido es el jugo, un gaseoso, que tenemos un globo aerostático. El gaseoso sería el aire que llena el globo aerostático. En el estado sólido, las partículas están ordenadas. Por eso los sólidos tienen forma definida, rígida, ¿cierto? Ahora, al estar ordenadas, ¿cierto? La distancia que separa cada partícula, ¿cierto? Es muy pequeñita. Y vibran, ¿cierto? En sus posiciones fijas, pero no se desplazan. Por eso los sólidos son sólidos. Porque sus partículas, ¿cierto? Sus unidades pequeñitas están muy juntas. Y al estar muy juntas, aunque se muevan, no se desplazan. Están así. Luego, en el estado líquido, ¿cierto? En este caso el jugo de naranja, las partículas están un poco más desordenadas. Por ejemplo, una aquí y otra aquí. Se siguen moviendo, pero como la distancia es mayor, ¿cierto? Se pueden desplazar así. Una molécula de agua, por ejemplo, en el océano, que está en constante movimiento por el viento que impacta la superficie, eh, esas moléculas de agua se van a mover, porque tienen espacio, ¿cierto? Y no están tan juntas. Y en el estado gaseoso, que llena, por ejemplo, el gas a un globo aerostático, las partículas están mucho más desordenadas. Una está por aquí, la otra está por aquí, y se mueven una por aquí, otra por acá. Y al estar más separadas, ¿cierto? Que en los líquidos y que en los sólidos, vibran y se desplazan libremente, ocupando todo el espacio disponible. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Por ejemplo, cuando rocían un aerosol o un desodorante, ¿cierto? Con aroma, en una habitación lejana a la de ustedes y a ustedes les llega el olor. O cuando están cocinando les llega el olor de esa comida, ¿cierto? Las partículas que liberan ese aroma tienen la capacidad de, al estar tan separadas, viajar por todo el espacio disponible. Ahora, los tres párrafos que están acá explican principalmente que si tiene o no forma definida cada estado de la materia y si son o no compresibles. Si tiene forma definida me refiero a que, por ejemplo, este cuaderno tiene forma definida, ¿cierto? Rectangular, cuadrado, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, un gas, por ejemplo, el oxígeno, ¿cierto? No tiene forma definida. Yo no puedo ver el oxígeno, pero sé que está ocupando todo este espacio. Y si está ocupando todo ese espacio, significa, ¿cierto?, que no tiene forma definida. Se adapta a la forma del espacio. Al igual que un líquido. En una botella, por ejemplo, de Coca-Cola, el líquido se adapta a la forma de la botella. Por eso hay botellas con diferentes formas y, ¿cierto?, recipientes para agregar líquidos con diferentes formas también. Vamos al primer párrafo. Dice, algunas sustancias como el jugo, ¿cierto?, que está en estado líquido, se adapta a la forma del recipiente y, ¿cierto?, por ello, los líquidos no tienen forma definida y no tienen, ¿cierto?, un, una forma que uno pueda decir, oh, mira, un líquido tiene esa forma. No, porque yo voy a echarle agua a una botella y esa agua va a adaptarse a la forma de la botella. Uno no puede ver una botella de licor, por ejemplo, y decir, oh, el vino tiene forma de globo, porque no es posible, porque se va a adaptar, a menos que la botella tenga forma de globo, ¿cierto? Se va a adaptar a eso. Pero sí, tienen un volumen definido, que es lo que ustedes ven en las botellas cuando dice 500 ml, 1 litro, 300 ml. Eso es su volumen, cómo se mide, ¿cierto? En los líquidos lo medimos, ¿cierto? Como el ejemplo en ml. Ahora, en el caso de los sólidos, una piedra, por ejemplo, la que está acá, la piedra, eh, si tiene una forma definida, esa forma de la piedra, a menos que yo ¿cierto? La parta con un martillo, un mazo, ¿cierto? O una picota, la piedra no va a cambiar de forma. Si tiene una forma definida y también tiene un volumen definido, porque yo
puedo colocar otra piedra encima de esa, pero las piedras no se van a unir, así no se van a mezclar, como sí puede ocurrir con un poco de jugo. Pero, ¿cierto? Eh, Al tener una forma definida, ¿cierto? Y un volumen también definido, son semejantes a los líquidos, pero no son iguales, ¿ya? Son diferentes. Por lo tanto, tanto líquidos, como dice aquí, que está subrayado en negrita, tienen forma propia, o sea, no tienen forma propia, perdón, pero sí tienen un volumen definido. El líquido, recuerden, se adapta al recipiente que lo contiene, mientras que el sólido sí tiene forma propia, la piedra esa de ahí nunca va a cambiar de forma, tristemente, pero también tiene un volumen definido. ¿Y qué pasa con los gases? Este globo que está acá, ¿qué creen que le pasa a ese globo? Bueno, como dice ahí, el gas tiene la capacidad de ocupar todo el espacio disponible, como el oxígeno, ¿cierto? Por ejemplo, si inflamos tres globos de diferentes formas de aire, de diferentes formas, ¿cierto? Con aire, obviamente, soplando, y lo cerramos, le hacemos el nudo típico, ¿ya? El oxígeno, ¿cierto? El gas que uno le ingresa al globo, va a provocar que el globo tome una forma, ¿ya? Y ese oxígeno va a ocupar todo el espacio disponible dentro del globo, porque no puede salir a menos que nosotros ¡puf! Reventemos el globo. Ahora, la forma y el volumen de los gases no son definidos. ¿Por qué? Porque si yo boto, ¿cierto? Mi oxígeno, mi gas oxígeno, no va a salir con forma de estrella o no va a salir con forma de círculo, ¿cierto? Sino que solamente va a salir y va a ocupar el espacio disponible y se va a adaptar a la forma, por ejemplo, de esta habitación. Al igual que un gas, por ejemplo, en un cilindro, de, el gas, ¿cierto?, está contenido dentro de ese cilindro y lo que nosotros vemos es en la forma del cilindro, pero nunca vamos a ver qué forma tiene un gas porque no tiene forma definida. En resumen, líquido no tiene forma propia, no tiene forma definida, pero sí tiene volumen definido. Sólido tiene forma definida, ¿cierto? Y volumen definido. Y los gases no tienen ninguno de los dos, ni volumen ni forma definidas. Ahora, cuando hablamos de comprimir los diferentes estados, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso, podemos concluir que es muy difícil comprimir los líquidos y los sólidos. ¿A qué me refiero? A que esta libreta, ¿cierto? Yo no la puedo apretar aunque quiera, no puedo hacerla más chica con fuerza, ¿ya? Pero si se han dado cuenta, al apretar un globo, ustedes lo pueden comprimir de cierta manera. Y con los líquidos se da un poco porque al apretar una botella, por ejemplo, de plástico, cierta parte se tiende a apretar, a comprimir, ¿ya? Entonces, los sólidos no son compresibles, los líquidos en cierta medida y los gases sí son altamente compresibles, ¿ya? Que se pueden comprimir, como ahí lo menciona. Luego de ello, tienen la actividad número 1, que es un organizador o un esquema, ¿cierto? Estilo un poco conceptual, pero con obviamente más definición, sobre las propiedades de la materia. Aquí tienen un título que dice la materia tiene eso y volumen, que lo mencionaba más arriba. Luego tienen que colocar eh, lo que acompaña al líquido, ¿cierto? Los otros dos estados. Y los cuadros, estos grandes del medio, son para que dibujen un objeto, cualquiera. Pueden dibujar, en, por ejemplo, en gaseoso pueden dibujar, recuerden que no tiene forma definida, entonces pueden dibujar un globo, ¿cierto? Pueden dibujar un aerosol, un spray, cualquier cosa que bueno, un vapor de agua, ¿cierto? Dibujar un objeto, ¿cierto? Para los tres estados de la materia. Y luego tienen que completar, ¿cierto? La oración que está acá, que dice, tienen en la primera, ¿cierto? Y qué cosas. Lo que hablábamos recién de volumen y compresibilidad, eso tiene que ver en los últimos dos, ¿ya? Por ejemplo, tienen eso y eso definidos.
pero no pueden, ¿cierto? Ahí va algo que estaba más arriba y no se pueden comprimir. Luego en la otra, no tienen definida, pero sí su, claro, y pueden fluir y son muy poco lo que sería. Luego, la última, no tienen, ¿cierto? Eso, y volumen definidos, pero pueden. eh, Eso y son fácilmente compresibles. Bueno, la idea no es que les diga lo que tienen que colocar y puedan utilizar las palabras destacadas en negrita y lo que lean de la guía, ¿ya? Es su actividad. Luego pasamos al ítem número 2, donde tenemos medición de masa, volumen y temperatura. Aquí recordaremos algunos conceptos y objetos que nos sirven para estas mediciones. Primero, ¿cómo se mide la masa de un sólido? Ustedes, la mayoría, se ha pesado, ¿cierto? Ya sea al inicio en las clases de educación física, ¿cierto? Se han pesado y pesarán alrededor de 40, por ahí, kilogramos, de ahí para arriba yo creo. Bueno, ¿cómo se mide eso? Dice, la masa se mide con un instrumento llamado balanza. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, cuyo símbolo es una K y una G. Y también se pueden emplear el gramo, ¿cierto? Cuyo símbolo es una G solita. Un dato importante es que un kilogramo, ¿cierto? Un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿ya? Por lo tanto, si yo pesara 5 kilogramos, en gramos serían 5000 gramos. Y les coloqué una imagen acá de una balanza. Una balanza simple, ¿cierto? En ella ustedes pueden pesar principalmente cosas sólidas, como dice, la masa de un sólido. Ejemplos. Medir la masa de un sólido compacto, un pancito, por ejemplo. Un pancito, un sólido compacto. Ahora, el pan se puede medir en una balanza. Cuando han comprado pan en un negocio, en un supermercado o en una panadería, lo que hacen es pesarlo. Pero en realidad el concepto concreto, ¿cierto? Sería masarlo, ¿ya? Porque el peso tiene que ver con una fuerza, no con esto. Y lo que estamos haciendo es masando, ¿cierto? En kilogramos. Y un sólido no compacto sería la harina con que hacen el pan, ¿cierto? No es compacta porque no tiene una forma estable, ¿cierto? Depende de lo que compramos nosotros, es un paquete de harina. Con eso ustedes comprenderán que la harina no tiene una forma definida, a pesar de ser un sólido, ¿cierto? Pero cuando la harina se hace pan, queda con una forma definida y sería un sólido compacto el pancito y la harina un sólido no compacto. Lo importante es destacar que lo que estamos haciendo es masando, ¿cierto? Pero le decimos normalmente pesar las cosas. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué ocurre con los líquidos? Bueno, si se fijan tenemos la misma imagen para saber cómo se pesa un líquido, pero tenemos ahora un recipiente que contiene agua. Si recordarán, el líquido no tenía forma definida, por lo tanto necesitábamos un recipiente para poder tenerlo. Y acá tenemos un vaso, ¿cierto? Que tiene un poco de agua y tiene ciertos niveles para medirlo. Pero la balanza está marcando aquí 0.9 gramos. Ese poco de agua pesa 0.9 gramos. ¿Qué quiere decir? Que solamente el agua de acá pesa eso. Ahora, ¿por qué uno puede decir eso? Porque las balanzas tienen una función, ¿cierto? Para uno primero colocar el vaso, eliminar ese peso del vaso, porque obviamente el vaso tiene un peso, y luego agregar el líquido y poder solamente obtener el peso de ese líquido. Ahora, dice, puesto que los líquidos están contenidos en recipientes, se debe medir primero la masa del recipiente vacío y luego la masa del recipiente con el líquido. Y finalmente las masas se restan. Es decir, que si este vasito pesa, por ejemplo, 2 gramos,
yo se lo agregaría acá al 0.9 y sería 1.1 gramos. Pero solamente el agua es lo que estoy pesando aquí gracias a la función de la balanza y sé que pesa 0.9 gramos. ¿Ya? Lo importante es que si saben cuánto pesa una botella, por ejemplo vacía, y le agregan cierta cantidad de agua que midieron con un vaso, no sé, que tenga, al hacer la resta del peso de la botella con la cantidad, ¿cierto?, de agua, pueden obtener, ¿cierto?, el peso solamente del líquido en ese envase. Las restas son muy importantes en esta actividad. Ahora, ¿cómo sé el volumen de algo? Estuvimos hablando de masa, ¿cierto? Que la masa se medía en kilogramos, que la masa era lo que un cuerpo, ¿cierto?, pesaba, ¿cierto? Independiente de su forma, porque en los tres estados de la materia no hay forma definida para los tres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo mido el volumen? ¿Qué es el volumen? El volumen, ¿cierto?, se puede medir con distintos instrumentos, por ejemplo, una pipeta, una wincha de medir o una probeta. ¿Qué son esas cosas? Son estos de acá. Tenemos una pipeta, que es un tubo de vidrio largo, ¿cierto?, en el cual uno puede succionar, y una probeta, que es un vaso largo, donde uno también puede medir, que viene marcado, y puede medir el líquido. Una jeringa también sirve, ¿cierto? Ustedes pueden extraer, por ejemplo, cuando van a hacerse exámenes, les extraen sangre, cierta cantidad de ml. Ese es un volumen. Lo importante es que la unidad de medida es el metro cúbico, como está ahí, M3. Sin embargo, lo que nosotros más utilizamos es el litro, con el símbolo de la L. Y un litro es igual a 1000 ml, o sea, mililitros, que es otra de las unidades comúnmente empleadas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una botella con 2 litros de agua, voy a tener en ml 2000 mililitros, 2000 ml. ¿Ya? Cuando ustedes compran una botella de bebida de 500 ml, lo que tienen es medio litro. Recordando, ¿cierto?, que un litro son 1000 ml. Ahora, ¿cómo es el volumen de un líquido? El volumen de un líquido se mide con los siguientes instrumentos: jeringa, pipeta, probeta, los que les mostré recién, los que están acá. Ahora, ¿cómo es el volumen de un sólido irregular? Por ejemplo, una piedra, una roca. Para medir eso, ¿cierto?, el volumen de un sólido irregular, como una piedra, se utiliza un recipiente graduado como la probeta. Esta idea fue gracias a un científico, ¿cierto? Ahora, si se fijan, tenemos una probeta que tiene cierta cantidad de agua, 220 ml de agua, y una piedra, ¿cierto?, X, que no sabemos cuánto es su volumen. No sabemos cuántos ml tiene la piedra. Lo que hacemos es ingresar la piedra dentro de la probeta y vemos cuánto aumenta el volumen del agua, ¿cierto? Aumentó a 270 ml. Si lo restamos, serían 50 ml, es decir, nuestra piedra, cafecita acá, tiene un volumen de 50 ml. Y llegando al final, ¿cierto?, de nuestras mediciones, ¿cómo medimos la temperatura? La mayoría de ustedes sabe que la temperatura, ¿cierto?, se mide en grados, en este caso, grados Celsius en Chile, en nuestro país, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la temperatura? Es una magnitud, es decir, es una unidad de medida que entrega información sobre el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. ¿Por qué el movimiento de las partículas? Porque la temperatura se genera cuando hay movimiento, ¿cierto? Si ustedes en invierno, por ejemplo, se quedaran quietos afuera, ¿cierto?, y no estuvieran abrigados bien, les empieza a dar frío, porque sus moléculas internas están quietas y no generan movimiento. Y si no se genera movimiento, no aumentan de temperatura, ¿cierto? No se genera calor. Ahora, mientras más se muevan las partículas, más calor. ¿Ya? Como dice acá. Más temperatura. Para medir la temperatura se emplea un instrumento llamado termómetro. Y acá tenemos dos ejemplos. Un termómetro que está midiendo una alta temperatura, la que refleja en rojo, y un termómetro que está midiendo una temperatura, se supone, más baja, que está en azul. Ahora,
En Chile usamos los grados Celsius. ¿Ya? Este termómetro acá, por ejemplo, tiene 20 grados Celsius. Y acá hay otra unidad de medida que se llama Fahrenheit. ¿Ya? Fahrenheit. Y luego tenemos el termómetro acá, que está midiendo 30 grados Celsius. Quizás no se correlacionan las imágenes, pero lo importante es hacer la relación de medir la temperatura en grados Celsius y que sepan que cuando ven la temperatura en el computador o la ven en el celular o en las noticias o en el tiempo, ¿cierto? Después de las noticias y sale grados C, significa que es la unidad de medida nomás, ¿ya? Luego de ello, tiene la actividad 2, ¿cierto? Que es calcular la masa de un líquido completando la siguiente tabla y las preguntas. Tienen un objeto, agua, aceite, alcohol, gasolina. Luego dice masa de la botella más el líquido, en gramos. Tenemos que el agua en una botella tiene 1100 gramos. Luego el aceite en una botella, porque dice botella más el líquido, y estos son los líquidos, ¿cierto? El aceite más la botella tiene 1000 gramos. El alcohol más la botella tiene 900 gramos. La gasolina más la botella tiene 800 gramos. La masa de la botella vacía siempre va a ser, en los 4 casos, 100 gramos. Por lo tanto, ¿cómo obtengo yo la masa solamente del agua, solamente del aceite, solamente del alcohol, solamente de la gasolina? ¿Qué tengo que hacer? Hay una operación matemática, ¿cierto? Básica, que ustedes pueden emplear para obtener la masa en gramos solamente del agua, del aceite, del alcohol, de la gasolina, conociendo, ¿cierto?, cuánta masa tiene el agua en la botella, el aceite en la botella y cuánta masa tiene la botella vacía. La pregunta A se relaciona con eso. ¿Qué operación matemática realizaste para obtener la masa de los líquidos? Ahí ustedes responden. Lo que hice fue, utilicé eso. Luego me responde, ¿qué líquido tiene menor masa y cuál tiene mayor masa? Obviamente va a haber un líquido acá que tiene mayor masa y otro que tiene menor masa, en gramos, ¿cierto? Y a modo de revisión, si fueron precisos al momento de realizar el cálculo de las masas y cómo saben eso. Entonces, la guía número 7 habla, ¿cierto?, sobre las propiedades de la materia y los estados de la materia. Tienen una actividad que es completar un organizador, ¿cierto?, con los conceptos relacionados a propiedad y estado de la materia. Y luego el otro objetivo, que es calcular la masa de algunos líquidos usando operaciones matemáticas básicas, que sería, ¿cierto?, en base a cómo medir, ¿cierto?, masa, volumen y temperatura de cada uno de los 3 estados de la materia. Lo que sí, no consideré a los gases porque es un poco más complejo hacer sus mediciones, por lo tanto, sólido y líquido es lo que más, en este caso, está a nuestro alcance diariamente, cotidianamente, ¿cierto? Para poder ser medido. Y tienen que calcular aquí con la actividad número 2 la masa de un líquido, ¿ya? ¿Por qué no consideré volumen o temperatura? Porque requiere ya de instrumentos que sean un poco más científicos y que por la situación no estén a nuestro alcance, por lo tanto, la actividad va en relación, ¿cierto?, a lo que ustedes pueden realizar obviamente desde casa y que el trabajo pueda ser realizado con mayor accesibilidad. Espero puedan comprender el contenido, recordarlo, repasarlo, y es cierto que porque se abordó el año pasado, y puedan ahí mantener la motivación y realizar un correcto desarrollo de la guía en pos de mejorar los resultados, ¿cierto?, de la evaluación diagnóstica, que esto sería lo que debemos reforzar. Que estén bien, hasta luego.